Buenos días, estamos en la tercera cuestión de la ruleta del conocimiento, en donde por una ruleta vamos a explicar los temas vistos con mi compañera Dayana Y Alexis. y Darío. Revolución China. Este conflicto se dio en 1927, enfrentando a los nacionalistas chinos de Kuomintang guiados por Chiang Kai-shek y los partidarios comunistas guiados por Mao Zedong. Sus bases son negociación de paz, donde ambos bandos negocian una paz pero sus ideologías no les permiten mantenerla. La ofensiva nacionalista, donde los nacionalistas invaden Manchuria y el norte del país. El contraataque comunista, tras ofensivas lanzadas por los comunistas, logran recuperar los territorios invadidos. Y el fin de la revolución. Los comunistas ganan y termina la revolución con la formación de la República Popular de China. El tercer mundo. Este término se generalizó durante la Guerra Fría, cuando algunos países se calificaron a sí mismos como pertenecientes al tercer mundo, debido a que no estaban alineados ni con la OTAN ni con el Pacto de Varsovia. Por otro lado, el término de primer mundo se refería a Estados Unidos y sus aliados durante la Guerra Fría, mientras que el segundo mundo estaba formado por el bloque del Este, desaparecido después de 1991. Los miembros del tercer mundo original fueron Yugoslavia, India y Egipto. Y algunos países del tercer mundo creían que podían desarrollarse sin la influencia de los países comunistas y capitalistas, siguiendo sus propios métodos sin caer bajo la influencia directa de estos. La globalización. Este fue un fenómeno que se dio tras la revolución industrial, la implementación del modelo capitalista a nivel internacional y sobre todo la revolución tecnológica. La globalización da lugar a la expansión de los mercados, el libre comercio, la fluidez económica y la creación de grandes corporaciones transnacionales. La aceleración de los procesos de globalización en la rama económica tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente con el fin de la Guerra Fría y la caída del comunismo. La globalización aparece como una fase de la reestructuración del capitalismo por la desregulación de los mercados, procesos productivos posibles gracias a nuevas tecnologías y también a la privatización de las economías nacionales. Regionalización. La regionalización es una herramienta que permite simplificar y clasificar espacialmente diversos componentes y sus relaciones entre ellos. Este busca cambios cualitativos y cuantitativos en materia económica, política, social, ambiental y tecnológica. La regionalización puede considerarse como un proceso amplio de redefinición de las relaciones económicas que han existido entre los estados nacionales y el entorno del sistema de organización internacional, que lo ha acompañado a lo largo de la historia. La crisis de 1970 a 1982. Esta se vio en México como resultado del deterioro del modelo económico de la industrialización por sustitución de importaciones que se había implementado. Otras causas son las expectativas económicas creadas por el auge petrolero. Las autoridades gubernamentales solicitaron más préstamos, los cuales, tras la caída del precio del petróleo, afectaron la economía mexicana, que había creado una dependencia de las exportaciones petroleras, lo que termina con la devaluación del peso y el aumento del costo de los bienes y servicios. También aumenta el endeudamiento externo y provoca que los inversionistas retiren sus capitales invertidos en el país. Fin del bloque soviético. La URSS estaba conformada por 15 repúblicas, estas por orden alfabético: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, la vasta tierra de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. La Guerra Fría es el periodo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la caída de la Unión Soviética en 1991, que dividió al mundo en dos bloques occidentales capitalista, liderado por Estados Unidos, y el Oriente comunista, encabezado por la URSS. Entre ambas superpotencias existía una tensión permanente.
esta escalada por la carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares. Como temían destruirse, nunca llegaron a una guerra directa, pero sus enfrentamientos provocaron conflictos locales. Perestroika. Es conocida como la reforma que fue creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión Soviética y fue llevada a la práctica en todo el territorio de la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev, un mes después de su toma del poder. La visión que Mikhail Gorbachev tenía para el futuro fundamentalmente era reorganizar el sistema socialista para poder conservarlo. Es una reforma basada en la reestructuración de la economía llevada a cabo en la URSS a finales de la década de 1980. Cuando en 1985 el reformista Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general y se convirtió en el máximo dirigente soviético, esta política ya estaba diseñada, pero fue en el Comité Central del PCUS de abril de 1985 cuando se decidió ponerla en práctica de inmediato para sacar al país de la grave crisis económica e impulsar el desarrollo. Neoliberalismo. Esta es una teoría económica que reforma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. Sus características son: desregulación, medio que elimina parte de los controles oficiales a favor de la producción privada de bienes y servicios; desincorporación de entidades públicas, venta de bienes de inversiones a particulares, eliminación de subsidios, defensa de la propiedad privada, peso mínimo del Estado y crecimiento del ejército industrial de la reserva. El proyecto de modernización, neoliberalismo. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado. Es una filosofía económica que intentó impulsar la perspectiva hacia el estado de bienestar. Esta corriente se vio implementada en México a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. Algunos de los acontecimientos sucedidos durante este periodo fueron: la reducción del gasto público e incremento de los precios de bienes y servicios; estimulación a la inversión privada y modernización de la infraestructura; venta de empresas paraestatales o de propiedad de gobierno; ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, el cual establecía reglas para orientar el crecimiento de la economía mundial con una tendencia al libre comercio. Cultura popular como protesta. Se puede decir que protesta y protestar es la acción de proclamar o declarar un propósito, expresar impetuosamente una queja o disconformidad. Las protestas pueden manifestarse a través de una marcha, una manifestación, una carta pública y entre otras formas. Cuando la protesta se convierte en exhibiciones públicas organizadas por activistas o movimientos políticos, se convierte en un acto social o político, el cual busca obtener algo o modificar una determinada situación. Según el Consejo de Derechos Humanos, define la protesta como una forma de acción individual o colectiva, dirigida a expresar ideas, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia o reivindicación.